En la mañana nos focalizamos concretamente al tema de la compasión y hablamos de que compasivo es Jesús, como compasivo es el Padre. Y ese ser compasivo, bueno, ahí viene ya el tema, ya lo compartí en la mañana. En este momento yo quisiera tomar el tema del fariseísmo, que el Señor subraya fuertemente en torno a este capítulo 23, donde critica las acciones pues de un fariseísmo que cae en la hipocresía, en la falsedad. Y te comparto estas fotografías donde estamos señor Ramón Calderón Batres. La de la izquierda me agrada mucho, no me acuerdo ni qué le dije. Yo sé que él no debe haber dicho ninguna cosa insensata. Con toda seguridad fui yo el que hice algún comentario, digamos, fuera de orden, que detonó una sonora, o si no carcajada, por lo menos una risa muy manifiesta de parte del señor Calderón, don Ramón Calderón, y un servidor, bueno, pues que no me aguanto de la risa. Pero bueno, la referencia en la fotografía es porque hay una escena donde él ilumina algo que es fundamental. Y en la fotografía de un lado, donde está él solito, es en una casa de retiros, donde fuimos al retiro de consejos de coordinadores, de ahí de la parroquia de la Natividad, en la López Mateos, donde estaba yo en un segundo nivel y él bajaba una rampa y le llamo, él voltea, le tomé esa fotografía, una casa de retiros que está ahí por Santa Catarina, una casa de unas monjitas que cuidan niños, como una especie de guardería, y las monjitas nos prestaban para el retiro de sábado y domingo. Bien, hablemos sobre la conciencia farisaica. Adelante, Fer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de nuestra vida cristiana. Gracias hoy especialmente por este día y por esta jornada. Danos, Señor, la capacidad de ofrecer nuestra mejor respuesta ante aquello que estamos viviendo y aquello en lo que tú nos hablas. Hoy te pedimos especialmente vivir la virtud de la rectitud, de ser personas que seamos honestos contigo, con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la menta, del anís y del comino, y descuidad lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría de que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este capítulo 23 se iniciaba desde el pasado sábado en torno, digamos, a esa invitación a ser coherentes. El día de ayer hubo otros elementos de pues digamos, discurso en torno al fariseísmo de parte del Señor. Pero ayer, ¿te acuerdas? Celebramos a San Bartolomé y vimos ese pasaje donde pues hablábamos del Nazareno. Si acaso puede salir algo bueno de Nazaret. Hoy retomamos el tema en torno a lo que el Señor habla del fariseísmo y habla, y es subrayado, fariseo hipócrita. Es subrayado en color rojo lo que el Señor dice que es lo más grave o lo más importante de la ley, el derecho, la compasión y la misericordia. Y el Señor dice, esto tienes que practicar sin descuidar todo aquello que tú quieras cuidar. Pero luego dice guías ciegos, y luego otra vez subrayado fariseos hipócritas, y en color verde otra vez la palabra fariseo ciego. Bien, adelante. Puse o te compartí esas fotografías de Monseñor Ramón Calderón porque me vino a la memoria el año 2000, concretamente. Habían sido canonizados los mártires de la persecución cristiana, lo que era la guerra de la cristiada.
Y don Ramón Calderón había ido a Roma precisamente a esa canonización de estos santos mártires. Y cuando regresa estábamos nosotros, un grupo de alumnos que pasaban del primero al segundo año de teología, estábamos en una casa, en un lugar hermoso llamado Pablillos, en el municipio de Galeana, Nuevo León. Y don Ramón Calderón nos dio un tema y recuerdo que se dio la oportunidad de que él dijo, hagan algunas preguntas que quieran que les pueda resolver. Y me acuerdo muy bien que uno de los alumnos levanta la mano y le hace esta pregunta. Señor obispo, denos un consejo que nos sea útil para cuando nos ordenemos sacerdotes. Les faltaban 3 años. Que nos ordenemos sacerdotes con la gracia de Dios, de tal manera que aquello que Él nos confía no se deteriore jamás, decía el joven. O sea, que si Dios nos hace sacerdotes, que no lo echemos a perder, que aquello que es bueno no lo corrompamos, que aquello que es virtuoso no lo vayamos a desvirtuar. Y don Ramón Calderón, un poquito ya donde está el párrafo letras rojas, con la sabiduría que le caracteriza, les mencionó porque era el alumnado el que preguntaba. Dice, nunca dejen de hacer su examen de conciencia antes de dormir al terminar su jornada. Nunca dejen de hacerlo. Y bueno, antes de continuar, él decía, en ocasiones neciamente nos dormimos con la televisión prendida, a veces con audífonos a los oídos. Dice, no es criticar la forma en que ahora acostumbramos dormirnos. Dice, pero lo peor que puede suceder es que no hagamos el examen de conciencia. Dice, en el examen de conciencia nos vamos dando cuenta de las acciones y palabras buenas, pero también si durante el día, digamos, lo que dije o lo que hice, lo hice o lo dije mal, lo cual va a deteriorar el ministerio paulatinamente hasta acabar con él, en caso de que no sepamos detener a tiempo los procesos de autodestrucción. Y entonces él invitaba para que hiciéramos el examen de conciencia. Yo te comento que quizá es de las cosas que todos adolecemos. Antes, yo me acuerdo quizá mi etapa de niño que mi mamá nos pedía, ver, antes de dormir se hincan, si nos hincábamos ahí en la cama, persínense y recen. Y ahora sí, cuando ya rezábamos, apagaba la luz y todo el mundo ya a dormir. Y lo mismo en el seminario, quizá esa etapa de 10 años, 11 años de formación nos fue muy útil porque antes de dormir íbamos a la capilla, rezábamos las completas y después de las completas el seminario nos pedía que hiciéramos silencio. O sea, que ya no platicaras, que si la tarea del día siguiente, que si al otro día iba a haber juego de fútbol, ya no platiques. Ya hiciste tu oración, en silencio se van a su dormitorio, tienen 15 minutos para lavarse los dientes, para ponerse la ropa a dormir, y en 15 minutos el padre responsable, le llamamos prefecto, apagaba la luz y pedía que ya no hubiera ruido en los dormitorios. Te digo, bueno, quizá durante el tiempo en que uno es niño, cuando uno está o en el convento, si es monjita, o en la casa del seminario, si uno un día fue sacerdote, nos ayudaban de esa manera. Ojalá que tú y yo, más allá de que si apagamos, prendemos la luz, cualquier cosa, antes de dormir, antes de descansar, revisemos cómo estuvo el día, revisar la conciencia. Y hoy que el Señor trata el tema del fariseísmo, quisiera que habláramos de la conciencia farisaica, que es una quizá de las peores corrupciones. Díganos qué nos puede dar de consejo para que lo que se nos confía no se deteriore jamás, había dicho aquel joven. Adelante, hablemos de la conciencia farisaica. Y la pregunta acerca de lo que hoy el Señor nos dice, deberían ustedes cuidar el derecho, la compasión y la fidelidad. Esto habrían de cuidarlo sin descuidar aquello. ¿Realmente tú y yo atendemos lo más importante de nuestra vida cristiana? Digamos, aun cuando tú y yo nos defendamos para evitar reconocer pues, que somos o vivimos a veces el fariseísmo en nuestra vida, por lo menos yo sí tengo que admitir que de pronto, si me reviso bien, debo aceptar pues, que no está muy lejos de mí una conciencia farisaica. Pero bueno, padre, ¿qué es una conciencia farisaica?
aquella que se preocupa por aparentar bondad ante los demás, mientras que en el interior guardamos soberbia, orgullo, jactancia, somos pedantes, somos personas que nos autoelogiamos, que nos sentimos más que los demás, pero ante los demás, bueno, buscamos aparentar bondad. Digamos, es una conciencia de una persona hipócrita, una persona falsa que quiere que todos piensen que uno es bueno y es lo único que nos importa, o sea, dar una buena imagen, tratar de vender un buen concepto de Rogelio, cuando en realidad hay muchas cosas que tengo que corregir. Por eso tú y yo estamos invitados hoy que el Señor nos pone el espejo del fariseo. Tenemos que revisar si no hemos caído en algún tipo pues, de conciencia farisaica. Por eso te quiero invitar a 5 pasos en un proceso que tenemos que asumir para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana auténtica. Adelante. El primer paso para que superemos la conciencia farisaica sin duda es irla formando para poder transformarla. ¿Cómo podemos formarla? Primero estudiando el Evangelio o informarnos en el caso de los hijos de la iglesia, de los documentos del Papa, de la iglesia, o sea, poder ubicar qué es lo que se espera de nosotros, o sea, qué es lo que se espera de un sacerdote, qué es lo que se espera de un matrimonio cristiano. No decir es que nadie me dijo tal cosa. Esto no cabe en un cristiano adulto o en alguien comprometido con un matrimonio, con una comunidad parroquial. O sea, ante Dios no podemos engañarnos. O sea, podemos y debemos vivir una etapa madura, sobre todo, te decía, en formarnos, informarnos y por lo tanto transformarnos en torno a aquello que debe regir una recta conciencia de nuestra persona. Entonces, ¿cómo vencer la conciencia farisaica? Estudiando el Evangelio, conocer los documentos del Papa y de la Iglesia. Pero un segundo elemento para superar nuestra conciencia farisaica es reflexionar antes de actuar. O sea, tú y yo debemos analizar. Yo no puedo actuar solamente por actuar. Te comento, hoy en la mediodía, por eso hoy estuvo la hermana Delia, lo cual le agradezco. Tuvimos ese regalo de estar con los hermanos mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Tuvimos un momento protocolario. Prácticamente ya se está entregando el total de esas casi 40,000 despensas. Pero bueno, regreso al momento donde hubo el primer contacto, una invitación para que fuéramos aliados. Y quiero comentarte algo. Nosotros enfatizamos su generosidad, porque estamos hablando de 7,700,000 pesos, lo que ellos aportaron para las 38,500 despensas. Y entonces, bueno, dimos algunas palabras. Un servidor, me dieron el lugar, voy a decirlo, y espero, hoy que hablo del fariseísmo, no caer en una actitud falsa, pero fueron tan atentos conmigo que, pues, para ellos, un servidor tenía la silla primera, por decirlo de esa manera. Fueron atentos, me dieron mi lugar, más allá del respeto mutuo, tuvieron una serie de atenciones. Total, bueno, yo di unas palabras partiendo del texto de Mateo 25, 31 al 46. Tuve hambre, me diste de comer. Reflexioné en torno a ser solidarios y en torno a la compasión. Con mucha atención me escucharon. Ellos transmitieron también a través de sus redes el momento, el evento. Y bueno, después de que un servidor habló, manifestando nuestra gratitud por ese gesto fraterno y ese gesto de tender puentes, como le pusimos a la leyenda que une nuestra actividad común, ellos refieren la forma en que, digamos, ellos operan para poder compartir. Dicen que ellos tienen una práctica del ayuno y que cuando marca ayuno en su vida, los días que a ellos les marca ayuno, ojo,
Yo sé que todo esto mío y de ellos tiene que revisarse precisamente por lo que hoy el capítulo 23 de San Mateo nos dice, pero no podemos demeritar las obras buenas también. Entonces ellos hablan del ayuno y dice que el ayuno a ellos les pide privarse de dos alimentos, dos momentos de alimentos en su día. Pero dice, ese privarse de alimentos no es tan solo no comer, sino que lo que íbamos a gastar en comida lo vamos a dar para que alguien coma. Y dice, Padre, eso es lo que hicimos para poder en nuestras congregaciones disponer de este recurso. Dos comidas nos privamos cuando nos marca nuestro ayuno, para entonces eso que íbamos a gastar en nuestro alimento, darlo para que alguien coma. Las cajas que están aquí atrás de nosotros, no tan solo es la caridad para el que no tiene, sino también un desprendernos de algo que pudimos haber comido, pero dijimos, no comemos para que otros coman. Te comento esto sobre todo porque de pronto, cuando estábamos en torno a esa alianza que íbamos a tejer, a realizar, pues yo me cuestionaba sí o no, obviamente consulté, hice una ruta de consulta para poder tomar una decisión, pero enfatizo este elemento como parte de la formación de la conciencia, porque de pronto si dices no, tu conciencia te puede reclamar, pero si dices sí de forma tan inmediata, también tu conciencia te puede reclamar. Por eso, aparte de estudiar la Biblia, el Evangelio, los documentos, pues está también el que tú y yo, cuando vayamos a actuar en los momentos importantes y que trascienden y que pueden, digamos, hacernos tener buenos ejercicios o buenas decisiones o malas decisiones y por lo tanto algo que lastima, que daña, que no está bien hecho, tenemos que reflexionar antes de actuar. Y ojalá que tú y yo como sacerdote, en lo que estoy ahorita, cuando esté en una comunidad parroquial, o sea, tú que estás ahorita en tu matrimonio, que vives tu vida cristiana, la soltería o alguien que se vaya a casar o la consagrada, o sea, siempre antes de actuar reflexionemos. No nos debemos guiar por la primera reacción, por los instintos, por lo que oímos. Es que yo oí esto y por lo tanto voy a decir que no, sino por convicciones serias y profundas. Tampoco se vale que alguien diga, pues es que yo pensaba que estaba bien, porque todo mundo lo está haciendo. O sea, el que todo mundo lo haga no me exime de mi responsabilidad en el momento en que yo tengo que reflexionar antes de actuar, antes de hacer algo. Entonces te decía, lo primero, estudiar el Evangelio, segundo, reflexionar antes de actuar, pero adelante. Hay también un tercer elemento para formar nuestra conciencia, para evitar la actitud farisaica. Tercero, pedir ayuda y consejo a alguien que esté bien formado. Cuando algún día me dicen los papás, padres, que veo que hay algo mal en el caso de mi hijo, pero ya creció y le digo, mira, hay 4 cosas que tienes que hacer siempre por tus hijos. Primero, buen consejo. Aunque no te oigan y no te hagan caso, el buen consejo. Segundo, buen ejemplo. O sea, que lo que ellos ven que tú les dices, tú los haces. O sea, buen consejo y buen ejemplo. Tercero, orar a Dios por él o por ella. Entonces, buen consejo, buen ejemplo y orar a Dios por ella. Pero este tercer elemento lo pongo como un cuarto elemento que tenemos que hacer siempre por las personas que amamos. Decirle, mira, ya te di buen consejo, ya te di buen ejemplo. He orado a Dios por ti. Ahora quiero pedirte, no te puedo forzar. Ve y pide un consejo, no me haces caso a mí, ve y pide un consejo. Yo no te digo que vayas con el padre Rogelio, con el padre Miguel o con el padre David. Si tú quieres, vete hasta San Juan Bosco, ahí está el padre Carlitos, o vete hasta Corpus Christi, ahí está el padre Jorge, vete a donde tú quieras. O sea, no te voy a decir, ve con tal padre, ve con quien tú quieras, pero pide el consejo a alguien que esté bien formado, alguien que sepa que tiene responsabilidad en lo que te diga. Porque si le preguntas a tu amigo es tu cómplice.
Tu amigo es un comparsa, tu amigo es alguien que no va a querer quedar mal contigo, es alguien que va a decirte, si tú estás bien, te lo mereces. O sea, en realidad están exagerando. No, no, no. Pide ayuda y consejo a alguien que esté bien formado, pero también nosotros. O sea, cuando tengamos conflictos de conciencia, o sea, estudiar, reflexionar antes de actuar. Tercero, pedir ayuda y consejo a alguien que esté bien formado. Obviamente dentro de pedir consejo. O sea, qué mejor que en el examen de conciencia le pidamos consejo a Dios, revisar cómo estuvieron mis obras, qué hice hoy mal, qué hice hoy bien, Señor. Son mis acciones, ayúdame para que no vaya yo a seguir lastimándome o lastimando a los demás. Hay un cuarto consejo dentro de esta formación de la conciencia. Seamos sinceros, principalmente con nosotros mismos y con Dios. Te he manifestado que la desnudez que más pena nos da es la desnudez del alma. Sí, hasta cierto punto la desnudez del cuerpo, aun cuando pueda un tanto avergonzarnos. No hay nada como la desnudez del alma. O sea, cuando nos mostramos a la intemperie, tal cual somos, en la sinceridad. A todo mundo, quizá hoy en la tarde le dije, ¿sabes qué? Dije esto porque no me di cuenta. Pero hay un momento en donde en el silencio de mi examen de conciencia me doy cuenta de que no puedo engañarme a mí mismo, porque no puedo engañar a Dios. Y decirle, Señor, los que estuvieron conmigo pensaron que yo no me había dado cuenta de lo que hice, pero sí me di cuenta. Tú lo sabes y yo también lo sé, me da pena, me da vergüenza. Y llamar a cada cosa por su nombre. O sea, en realidad, aquello que le dije a las personas que estaban confundidas, en realidad no estaban confundidas. Si era yo el que estaba ahí, o si estaba haciendo lo que ellos vieron que estaba haciendo. A todo el mundo puede engañar diciendo que no lo estaba haciendo, pero contigo no puedo engañar, ni tampoco conmigo mismo. Llamar a las cosas por su nombre, sin tratar de justificar lo que hacemos o darle nombres disfrazados. No, es que, pues en realidad fue algo que me encontré, no me lo encontré, yo sabía de quién era, que no me pertenecía. O sea, yo vi cuando a la señora se le cayó su billete y vi que a ella se le cayó y me callé y me hice el disimulado, me paré y antes que otro lo viera yo lo tomé y me lo eché al bolsillo. A medio mundo puedo decirle que no me di cuenta de quién se le cayó ese billete. Pero ante ti, Señor, me da pena porque quizá era lo poquito que tenía la señora para el resto de la semana. Y yo digo que me lo encontré. No me lo encontré porque encontrarse algo es algo que no sabe uno a quién le pertenece. No era algo que fue un hallazgo, sino fue algo que premedité y me ganó la codicia y quizás esa señora iba a comprar un medicamento, no sé, tú lo sabes mejor que yo. Y dentro de ese examen o ese formar la conciencia, te decía primero, lectura del Evangelio y lo que la Iglesia nos enseña a partir del Evangelio. Segundo, reflexionar antes de actuar. Tercero, pedir ayuda y consejo para alguien que esté bien formado, no a mis camaradas, que van a decir que yo soy un santo cuando en realidad saben que estoy haciendo cosas nefastas que me autodestruyen. Pero también el ser sincero con nosotros mismos, porque con Dios principalmente tenemos que ser sinceros. Pero junto con el formarse, junto con el reflexionar antes de actuar, junto con ese pedir ayuda y consejo a quien esté formado, y junto con la sinceridad que ante Dios y ante nosotros mismos tenemos que tener, el quinto paso adelante es no desalentarse.
porque también esto es fundamental. O sea, porque termino el día y quizás esa es la belleza del examen de conciencia, porque termino el día y digo, hoy, 25 de agosto, hubo cosas que no hice bien, pero mañana, Señor, permíteme amanecer el 26 de agosto y estas cosas, 2, 3, 4, que haya visto que no hice del todo bien o que pude haber hecho mejor, no me desaliento. Si me permites amanecer, mañana, Señor, tendré otra oportunidad. Y bueno, lo importante es esto, o sea, dentro de un proceso de ir cambiando la actitud farisaica, saber que a veces, o sea, la principal arma del demonio, junto con a veces movernos a que seamos hipócritas y fariseos ciegos, pero también el demonio usa el recurso del desaliento y entonces decirle a Rogelio, tú no sirves para nada, o sea, tú eres alguien que una y otra vez has hecho lo mismo, o sea, siempre te confiesas de las mismas cosas, o sea, siempre tienes que estar pidiendo las mismas disculpas, tienes que estar dando las mismas justificaciones y a veces el demonio se encarga de desalentarnos y Dios nos dice, bien, ya revisaste tu día, mañana descansa, mañana amanecerá otro día y te daré otra oportunidad, puedes levantarte, pero lo importante para levantarte es darte cuenta que has caído. Pero ¿cómo darte cuenta que has caído si no revisas tu día? Rogelio, descansa. Restaura tus fuerzas porque mañana el día es largo. No te desalientes. Lee la palabra y yo te digo qué hacer. Reflexiona antes de actuar. Es fundamental. Pide consejo. Ayuda a quien va más adelante que tú. Sé sincero conmigo y contigo, pero no te desalientes. En la medida en que tú y yo asumamos un proceso como este, nos vamos a dar cuenta de que el derecho, la compasión y la fidelidad es lo más importante. Es lo necesario en una vida recta, de una conciencia recta y verdadera. En la medida en que revisemos nuestra vida, nuestra conciencia, nos daremos cuenta de lo que dice el Señor, que el derecho, la compasión y la fidelidad son más importantes que otras pequeñas cosas que a veces tú le das tanta importancia. Que Dios pues nos conceda superar esa conciencia de falsedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.